Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con temas que si bien pertenecen a la unidad 1 que vimos en la clase 1, la idea fue dividir el video de la clase anterior en dos, porque son temas que creo que merecen un mayor tiempo de explicación. En la clase pasada, lo último que vimos es que el patrimonio neto, lo último que dijimos es que el patrimonio neto estaba conformado por bienes y derechos de los propietarios, como también las obligaciones, ¿sí? Repito, entonces también podíamos decir que el patrimonio neto eran los bienes y derechos de los propietarios una vez deducidas las deudas o obligaciones, ¿sí? Y eso era lo mismo que decir que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. La forma de decirlo es que el patrimonio neto está formado por una masa patrimonial positiva que vamos a llamar activo y una masa patrimonial negativa que vamos a llamar pasivo. Por lo que ahora vamos a ver esto. Vamos a ver a qué llamamos activo y qué llamamos pasivo. Vamos a ver cuándo una empresa o una sociedad tiene un activo y cuándo tiene un pasivo y cuáles son las condiciones cuáles son las condiciones que deben cumplir estos elementos activo-pasivo para ser considerados por la contabilidad. Entonces empecemos por el activo. Entonces podemos decir que los activos son los recursos que una empresa posee o una organización para desarrollar sus actividades económicas. Y entre ellos dijimos la clase pasada que los activos, estos recursos pueden ser bienes, derechos o intangibles. ¿Sí? Pero ahora viene el tema. No cualquier bien, derecho o intangible puede ser considerado activo para la contabilidad. Para que la contabilidad lo considere activo, debe cumplir con determinadas condiciones o requisitos. Y, y estas condiciones o requisitos vienen dadas por la norma técnica o la resolución técnica número 16 de la FAPSE. ¿Sí? Acuérdense que la FAPSE es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que es el organismo que dicta las normas de contabilidad. Y esta RT 16 nos dice que un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce este bien, que puede ser material o inmaterial, con valor de cambio o de uso para el ente. Entonces, para que estos recursos, estos bienes, derechos o obligaciones puedan ser considerados activos, deben cumplir requisitos, que es lo que dijimos en la filmina anterior, estos requisitos que vienen dados por la resolución técnica. Y vamos a desmenuzar y vamos a ver uno por uno cuáles son los requisitos que deben cumplir estos recursos para ser considerados activos. Entonces, la contabilidad va a considerar activos aquellos bienes o derechos o intangibles solo cuando cumplen las siguientes condiciones, ¿sí? Que se haya originado por la existencia de un hecho anterior. Es decir, que debe ocurrir un hecho o debe ocurrir una causa debe existir una causa para que el ente pase a controlar los beneficios económicos que produce un bien. Este hecho anterior puede ser una compra anterior, una donación anterior, un cambio anterior, cualquier tipo de transacción que haya originado que ahora este ente o esta organización controle los beneficios. ¿Sí? Y otro punto, otra condición es que el control de los beneficios que produce, ¿sí? Entonces, eh, usualmente el control de estos beneficios viene dado o está amparado por derechos jurídicos, el derecho de la propiedad que tiene que tener una empresa o una organización sobre este bien. Luego tenemos que esto es sumamente importante, una de las características diferenciadoras es que estos recursos tienen que poseer utilidad económica. Esto quiere decir que debe tener valor para el ente
y ese valor tiene que ser de uso o valor de cambio. Ahora vamos a ir viendo en la filmina siguiente a qué nos referimos con valor de uso o valor de cambio. Y la otra, el otro requisito o la otra condición que debe cumplir los recursos para ser considerados activos es que estos recursos deben ser susceptibles de tener una medición objetiva y verificable en moneda. Es decir, que tienen que ser susceptibles de asignarle un valor en moneda, en pesos, ¿sí? Si no podemos asignarle un valor objetivamente y verificablemente, que podamos verificar ese valor por algún tipo de medio, en pesos, en moneda, lamentablemente ese recurso no va a ser un activo. Entonces dijimos que un recurso tiene que tener valor de uso o de cambio. ¿Y qué vamos a entender por valor de cambio? Un recurso tiene un valor de cambio, cuando representa efectivo o tiene capacidad de ser transformado en efectivo a través de canjearlo por efectivo o por otro activo, o utilizarlo para cancelar una obligación o una deuda, o distribuirlo entre los propietarios de un ente. ¿Sí? Es decir, que se pueda vender, prácticamente, que se pueda vender o que se pueda cambiar por otro activo, etc. Por ejemplo, una mercadería tiene valor tiene valor de cambio, es decir, yo lo puedo cambiar esa mercadería por dinero o por otro bien. Entonces tiene valor de cambio. Valor de cambio significa que puedo transformar ese bien en dinero, o ya es dinero, o lo puedo canjear por otro bien. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos que un recurso tiene que tener valor de uso? Bueno, un recurso tiene valor de uso cuando tiene aptitud para generar efectivo en combinación con otros bienes en la producción o comercialización de bienes o servicios. Es decir, hay veces que un bien no tiene valor de cambio, pero sí tiene valor de uso. ¿Y qué significa que tiene valor de uso? Que yo lo puedo usar para generar dinero. Si bien no lo puedo vender para generar dinero, lo puedo usar para generar dinero. Otra de las características que dijimos que debe tener un recurso para ser considerado activo es que tiene que ser susceptible de tener un valor objetivo y verificable en moneda. ¿Sí? Entonces, no son objetivamente medidos, no tienen valor objetivo y verificable, por ejemplo, las características particulares de los recursos humanos de una organización. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo no puedo al recurso humano, a las personas que trabajan en una organización, asignarle un valor en moneda. Yo no puedo decir, por ejemplo, una mujer vale tanto y un hombre vale tanto. No puedo decir un señor de 80 años vale tanto, un trabajador de 20 años vale tanto. Porque las personas no tienen un valor, las personas no tienen un valor monetario, ¿sí? Sencillamente por eso. Así como tampoco las características de una persona tampoco tienen no tienen un valor objetivamente real, que yo puedo decir efectivamente vale tantos pesos esta persona porque tiene tal característica en la personalidad, porque tiene tal temperamento, porque es más o menos inteligente. Entonces, los recursos humanos no van a ser parte del activo de una empresa, así como tampoco las características personales de esos recursos, ya sea la inteligencia, el prestigio que pueda llegar a tener tal profesional dentro de la empresa, como tampoco van a tener un valor objetivamente medible y verificable, el prestigio o nombre de la marca o el trato que tiene la empresa con los clientes, ¿sí? Eso tampoco va a conformar tampoco tiene un valor objetivamente medido y verificable, ¿sí? Y
como otras cosas también, por ejemplo, la ubicación del local comercial, yo no puedo decir, bueno, esto vale tanto porque está acá o está acá, como tampoco alguna estrategia publicitaria. Ahora, todo esto, si bien no es objetivamente medible y verificable, va a formar parte del activo cuando una empresa se venda y cuando una empresa compre lo que nosotros vamos a ver más adelante, lo que se llama fondo de comercio, ¿sí? Entonces, Juan, estos valores van a, las marcas, las patentes, el prestigio, la ubicación comercial, etcétera, va a formar parte del activo, va a formar parte del activo con un concepto que después vamos a ver que se llama valor llave, que es la diferencia entre el activo de la empresa y un precio adicional que se paga por estos conceptos. Eso es un tema que es para verlo más adelante y no me quiero detener en esto porque no viene hoy, no viene a la clase de hoy. Entonces, vamos a ver ejemplos de activos. Dijimos que los activos son bienes, derechos e intangibles. Y acá tenemos el primer concepto, bienes. ¿A qué vamos a llamar bienes? Bueno, el bien por excelencia y el que todos quieren tener, por supuesto, es el dinero. El dinero es el activo más líquido que existe dentro de una empresa. Y acá vamos a tener que el dinero puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Y a su vez, también van a ser, considerados activos, ya sea que una empresa tenga dinero en efectivo, o sea, en papel, o dinero en el banco en alguna cuenta corriente. Otro ejemplo de activos, vamos a ver que son los artículos destinados a la venta, ya sea en el mismo estado que se adquirió, como por ejemplo las mercaderías, productos de reventa, o un bien que se haya obtenido a través de un proceso de producción o industrialización. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con eh, materias primas o los productos que surgen de esas materias primas. Después tenemos a estos bienes los bienes destinados a la venta también los vamos a llamar bienes de cambio, que es un nombre más genérico para llamarlo a este tipo de bienes. Luego tenemos los bienes que son empleados permanentemente en la actividad, o sea, los bienes de uso. Y acá vamos a tener que todos los bienes que, vuelvo a repetir, como todos los bienes que la empresa utiliza para desarrollar su actividad, ya sean los inmuebles donde está el local, las maquinarias, las herramientas, los muebles, el mobiliario, los automóviles, los rodados, las computadoras, etc. Y luego también van a ser considerados activos los títulos financieros, pueden ser que son emitidos por terceros, por ejemplo las acciones o los títulos públicos. Continuamos con los derechos. En los derechos, los activos más representativos que vamos a tener son las cuentas a cobrar o los derechos a cobrar a clientes que son derivadas de las ventas a plazo. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, soy un vendedor, le vendo a una mercadería a un potencial cliente a plazo o en cuotas y a mí se me genera, el cliente no me paga ahora porque le vendí a plazo, o sea, 30, 40, 60 días, el cliente no me paga ahora, pero yo tengo un derecho a cobrar con ese cliente. Y ese derecho a cobrar con ese cliente es un activo, ¿sí? Y luego tenemos otras cuentas a cobrar, como por ejemplo las no derivadas de una venta, pero sí las derivadas de, por ejemplo, préstamos o anticipos de compra. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, le presto dinero le presto 100 pesos a una persona, tengo un derecho a cobrar esos 100 pesos que me lo tienes que devolver. Y así como también los intereses que me pueda llegar a generar ese préstamo. O sea, la idea de prestar plata es que me la tienen que me devuelva con un interés adicional. Y por último tenemos los intangibles, como ya dijimos, las marcas, las patentes, los programas de computación, los dominios web, que son incorporados juntamente con los fondos de comercio.
Y ahora tenemos acá en esta filmina algunas situaciones particulares. Entonces puede ser que un recurso no tenga valor de cambio o de uso, aunque haya tenido un costo, ¿sí? Yo haya pagado por un recurso, haya tenido un costo, a mí me haya salido dinero por un recurso que no tiene valor de uso ni de cambio. Y si no tiene valor de uso ni de cambio, no puede ser considerado activo. Ejemplo, un automóvil que fue destruido en un incendio, ¿sí? Yo pagué por un automóvil, pero ese automóvil ahora está destruido, no lo puedo ni vender ni usar. Eso antes era un activo, pero ahora, como perdió todo su valor de uso o de cambio, ya no es considerado activo y se lo tiene que dar de baja del activo de la contabilidad. Por otra parte, podremos tener un bien con valor aunque no haya tenido un costo. O sea, yo puedo tener un valor que tenga bien, yo puedo tener un bien que tenga valor de uso o valor de cambio aunque a mí no me haya salido ni un peso. Es el caso, por ejemplo, de una computadora que yo recibo en donación. Tengo que tener en claro que un activo puede ser que para ser considerado algo, un activo, no importa cómo yo obtuve ese activo. No necesariamente va a ser activo lo que yo compro, ¿sí? Yo pude haber obtenido ese recurso o ese activo por medio de una donación, porque me lo regalaron, por un sorteo, por una compra a plazo, etc. No importa la forma de adquisición para que un bien sea considerado activo. Y como conclusión, decimos que los recursos que no cumplen con las condiciones mencionadas, es decir, la medición objetivamente medible y verificable, que se haya generado en un hecho anterior, que se tenga control sobre los beneficios que produce o la utilidad económica, seguirán siendo elementos de la organización, pero no van a integrar el activo contable, ¿sí? Van a ser recursos de la organización, es cierto. O sea, yo un auto destruido yo sigo teniendo el derecho de propiedad sobre ese auto todo destruido, pero no lo puedo contabilizar como activo. Y ahora quiero mencionar que pueden llegar que existen diferencias entre el concepto jurídico contable de activo y el concepto contable de activo, ¿sí? Y existe una diferencia porque jurídicamente, o sea, legalmente al concepto jurídico solamente le interesa como condición necesaria para que algo sea considerado activo, que exista un derecho de propiedad sobre un bien, ¿sí? O sea, jurídicamente activo es cuando una persona tiene un derecho de propiedad sobre un bien, ¿sí? Ese bien va a ser considerado activo si yo tengo el derecho de propiedad sobre ello. En cambio, para la contabilidad no debe existir, existe un requisito más, ¿sí? Existe el requisito más, existe un adicional más. No solamente basta con el derecho de propiedad. Entonces, contablemente, además del derecho de propiedad, es indispensable que es poder ejercer ese derecho, es decir, que exista que la posibilidad de, de que ese bien produzca ingresos futuros, ¿sí? Repito, contablemente no solo basta el derecho de propiedad, sino que al ejercer ese derecho de propiedad yo pueda producir ingresos futuros, es decir, que debe tener valor o utilidad económica, que ya lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos. Aparte del derecho de propiedad, tengo que tener, ese bien tiene que tener utilidad económica y además tengo que tener la posibilidad de controlar esa utilidad económica, o sea, que sea beneficioso para el que lo tiene, ¿sí? Esas son las diferencias entre el concepto jurídico y el concepto contable. Y ahora vamos a avanzar con el tema, el siguiente elemento patrimonial que es el pasivo, ¿sí? ¿Y qué son los pasivos? Vamos a tener distintos tipos de pasivos. Dijimos que los pasivos son las deudas o las obligaciones. Y vamos a poder clasificar el pasivo de dos formas. Su cancelación pueden ser obligaciones de dar o pueden ser obligaciones de hacer.
Y por otra parte, según el grado de incertidumbre, pueden existir obligaciones ciertas como también pueden existir obligaciones contingentes. Ahora vamos a definir cada una de ellas. Las obligaciones de dar son aquellas obligaciones que se cancelan cuando yo o cuando alguien, para cancelar esa obligación tiene que dar dinero o algún tipo de bien, ¿sí? Se va a cancelar la obligación cuando una parte da a la otra algo. En cambio, las obligaciones de hacer, esas obligaciones se va a cancelar cuando, una vez que se preste un determinado servicio o, por ejemplo, se preste el uso de un bien. Por ejemplo, las obligaciones de dar, una persona me debe 100.000 pesos, esa obligación se va a cancelar cuando yo efectivamente reciba los 100.000 pesos. Y las obligaciones de hacer es que yo le pagué, por ejemplo, a un pintor para que pinte mi negocio, y esa obligación que tiene el señor pintor se va a cancelar cuando efectivamente termine o concluya su trabajo de pintar el local. Esa es una obligación de hacer. Y por otra parte, según su grado de incertidumbre, vamos a tener dos tipos de obligaciones también. Van a ser las obligaciones ciertas, que son aquellas obligaciones que ya están perfeccionadas, que yo ya sé, que alguien, obligaciones ya contraídas, o sea, que yo ya sé que debo algo, ya concretadas. Y por otra parte tenemos las obligaciones contingentes, que son las que su perfección todavía no está concreta, que todavía no se perfeccionaron, y que su perfección depende de que surja o que se concrete un hecho futuro incierto que puede llegar a suceder o no. Y si ese hecho ocurre, recién ahí se va a transformar en una obligación cierta. Entonces ahora vamos a ver la definición de pasivo según la RT16. Y esta resolución técnica nos dice que un ente tendrá un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o prestar servicios a otra persona o es altamente que ello ocurra. O también, un ente tendrá activo cuando la cancelación de la obligación es ineludible o altamente probable y deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de un hecho cierto o a requerimiento del acreedor. Y este concepto también abarca a las obligaciones legales como a las obligaciones voluntariamente asumidas. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los requisitos, así como vimos con los activos, cuáles son los requisitos que la contabilidad considera eh, para que una deuda o una obligación sea considerado un pasivo contable, ¿sí? Entonces, la contabilidad considera pasivos aquellas obligaciones o deudas solo si cumplen con las siguientes condiciones. Uno, que se haya generado por la existencia de un hecho anterior, eso es igual a la condición de los activos. Dos, que se esté obligado o es altamente probable que esté con otras personas. Tres, que la cancelación de la obligación sea ineludible, ¿sí? Es decir, que no exista la posibilidad de evitar el pago, ¿sí? Y por último, eh, que estas deudas o estas obligaciones deben ser susceptibles de medición objetiva y verificable. Y ahora vamos a ver cuáles cuáles son las posibilidades o cuáles son las formas de cancelar un pasivo, ¿sí? Dijimos que un pasivo se puede cancelar dando algo o, o haciendo algo para cancelar esa obligación. Entonces podemos decir que la cancelación de un pasivo se produce por la entrega de efectivo o por la entrega de un bien, por la prestación de un servicio, o también puede ser que yo reemplace un pasivo por otro, es decir, yo te debo, eh, no sé, supongamos que yo debo 100.000 toneladas de soja, pero ahora en vez de soja te voy a deber 1.000 toneladas de carne. Cambio un pasivo por otro.
o también que esa deuda se convierta en capital. Son las 4 formas en que se puede cancelar un pasivo. Y una forma adicional más es que un pasivo puede ser cancelado debido a que el acreedor eh, renuncie o pierda el derecho a exigirnos la deuda, ¿sí? Esa es una posibilidad más. Entonces, quiero que acá hay unas definiciones que quiero que tengamos en cuenta que nos va a servir también para las clases prácticas. Y vamos a, lo que quiero definir es a qué vamos a llamar nosotros proveedores y, y a quién vamos a llamar nosotros acreedores. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a denominar proveedores a los terceros ajenos a la empresa que tienen derechos sobre que tienen derechos sobre los activos de nuestra empresa por deudas generadas por venta de bienes de cambio, por venta de mercaderías, ¿sí? Repito, nosotros vamos a llamar proveedores a las personas fuera de nuestra empresa que nos hayan vendido mercadería y que nosotros le debamos por esa venta, por esa compra de mercadería, ¿sí? Nos vendieron mercadería, pero yo todavía no le pagué, entonces al tipo que me vendió esa mercadería, nosotros le vamos a llamar proveedor, ¿sí? En cambio, nosotros vamos a llamar acreedores a todos terceros ajenos a la empresa que nuestra empresa les debe, pero no por la compra de mercadería, no por la compra de bienes de cambio, sino por cualquier otro tipo de deuda que no sea la compra de bienes de cambio. O sea, nosotros van a ser acreedores quienes, por ejemplo, nos prestaron plata, que nos prestaron efectivo, y que todavía nosotros no les pagamos. O sea, van a ser acreedores el banco o cualquier entidad que nos haya, cualquier entidad que eh, nos haya financiado o que con el cual nosotros tengamos una deuda que no sea por la venta o la compra de bienes de cambio, ¿sí? Y por último, el último elemento patrimonial que vamos a ver es el patrimonio neto. Entonces este es un cuadrito que resume un poco todo lo que ya fuimos viendo. Dijimos que el patrimonio neto son los bienes, los derechos, menos las obligaciones, o que otra forma de decirlo es el activo menos el pasivo. Entonces acá nosotros podemos ver gráficamente lo que estoy diciendo. Esto es el activo y esto va a ser el pasivo. Si yo a este cuadrado le resto este cuadrado rectángulo, este rectángulo mejor dicho, me va a dar el patrimonio neto, ¿sí? Entonces el patrimonio neto es el activo menos el pasivo. O que podemos decir la parte del activo que queda una vez restado el pasivo. O de otra forma también lo podemos decir, es la parte del activo que pertenece a los propietarios una vez deducidos los pasivos. Y bueno, si nosotros, otra cosa que hay que entender adicional más es que el activo representa la fuente de financiación propia, o sea, el activo van a ser todas las cosas que nosotros aportemos a la empresa o a la organización, que aportan los propietarios, mejor dicho, a la empresa o a la organización, o sea, con su propia plata. Y pasivo va a ser todos aquellos recursos que son aportados por terceros y yo les debo por ese aporte, ¿sí? Son deudas que se generan porque terceros aportaron a nuestra empresa, ¿sí? Entonces, esto va a representar la fuente de financiación, en este caso, ajena. El activo representa, repito, el activo representa la fuente de financiación propia y los pasivos la fuente de financiación ajena. ¿Y qué nos dice la definición de patrimonio neto según la RT16? Dice que
El patrimonio neto de un ente resulta del aporte de los propietarios o asociados y de la acumulación de resultados. Entonces, acá nos dice que esta definición nos dice cómo está conformado el patrimonio neto, ¿sí? Entonces, el patrimonio neto tiene dos elementos o dos fuentes. Una va a ser los aportes de los propietarios y la otra va a ser los resultados acumulados que se fueron generando por el desarrollo de la actividad año a año, ¿sí? Entonces tenemos que el patrimonio neto está conformado por los aportes del propietario por una parte, los aportes de los propietarios, y por otra parte por los resultados acumulados que derivan de la actividad económica que realiza la empresa, ¿sí? Al aporte de los propietarios nosotros vamos a llamar capital, ¿sí? Al aporte de los propietarios nosotros llamamos capital, que es la parte del patrimonio neto que ha sido suministrado por los propietarios al constituirse la organización para el desarrollo de la actividad. O sea, todo lo que aportan los propietarios al inicio, al constituirse la organización, nosotros vamos a llamar capital a todos esos recursos. Y vamos a llamar resultados acumulados a la parte del patrimonio neto que, deriva del desarrollo de la actividad. Y esto quiere decir a todas las ganancias y a todas las pérdidas generadas por el paso del tiempo que se realicen las operaciones. O sea, todas las ganancias o pérdidas que derivan del desarrollo de la actividad, todos esos resultados van a ser los resultados acumulados. Y por último cerramos con la igualdad contable fundamental. ¿Qué es la igualdad contable fundamental? Bueno, es lo que nosotros ya fuimos viendo. La igualdad contable fundamental es que el activo menos el pasivo es nuestro patrimonio neto. Repito una vez más, los bienes y derechos menos las deudas u obligaciones nos da como resultado nuestro patrimonio neto. Y el patrimonio neto no es más que el derecho de los propietarios sobre el activo una vez deducidas las deudas que gravan ese activo. ¿Sí? Así que por último, esto fue todo por la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme al correo, no duden en preguntarme por WhatsApp o por el aula virtual. Estoy totalmente a su disposición. Esto fue la clase 2 y vamos a seguir la clase 3 que viene con ya la unidad 2. ¿Sí? Así que, sin más que decir, me despido y les mando un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.